Hola, todos estamos esperando conexión. Muchas gracias.
Hola Cristian, ¿cómo estás? Un minutico y arrancamos, ¿vale? Porque no había nadie conectado. Gracias. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te va? ¿Bien? Bueno, vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Entonces, para la semana número 6, nosotros tenemos trabajo directo en las métricas o ya en el arranque de entrenamientos de modelos y métricas de Machine Learning. Entonces, denme un segundo, ya les voy a compartir mi pantalla. Solo permítanme descargar aquí la presentación actualizada que tengan y arrancamos. Ya les comparto mi pantalla. Sí, Cristian, estoy ahí un poquito retrasado porque tuvimos que darle prioridad a un documento que teníamos que entregar para la especialización. Entonces, yo aspiro a mañana a ponerme al día con sus notas, ¿vale? Mañana deberían quedar al día. Las dos notas, creo que hay una retrasada y la de esta semana, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta. Bien, entonces en Machine Learning nosotros tenemos métricas. Voy a descargarla y ya les explico un poco acerca de ello. ¿Listo? ¿Todo bien de audio? Ahora sí, Cristian. Vale, listo. Miremos un poco las métricas. Para poder entender las métricas de aprendizaje de máquina, digamos que voy a tomarme aquí el atrevimiento de hablar un poquito de lo que es otra vez el entrenamiento. Voy a dividirlo en tres grandes grupos. El entrenamiento se divide en los algoritmos de aprendizaje de máquina supervisado y no supervisado principalmente. Voy a abrir uno aquí, los diapositivas, para que ustedes lo puedan ir viendo y ahí les voy a ir escribiendo lo que nosotros queremos observar. Digamos, entonces, que nosotros podríamos decir que tenemos dos tipos de algoritmos. Algoritmos de aprendizaje supervisado que solucionan de manera directa, eh, digamos, conjuntos de datos, ¿cierto? O predicen una variable que yo conozco. O con lo que voy a mencionar aquí. Si yo tengo datos de aprendizaje supervisado, yo debo conocer esta etiqueta.
debo conocer tanto las X como las Y. No las voy a calcular. Si yo conociese que Y es una función de X, pues de manera directa la calculo y no tengo necesidad de utilizar un algoritmo de Machine Learning. Me hago entender por qué, porque muchas digamos, de los experimentos que he visto, la gente tiende todavía a decir, ah, venga, yo conozco la formulita, yo podría calcular Y. Si la puedo calcular, pues entonces no tiene ningún sentido, ¿cierto? Que yo de manera directa, pues intente, ¿cierto? Trabajarla. Uy, ¿por qué se apagó la cámara? Bueno, ahí está bien. Si eso es así, recordemos entonces que siempre previo a entrenar un modelo, nosotros debemos seguir la siguiente secuencia. Dividimos los datos en dos y a estos le llamamos train, que serán los encargados, ¿cierto?, de sintonizar los hiperparámetros. Y con esos hiperparámetros sintonizados, a estos valores test les voy a calcular qué tanto se parecen. Entonces, si eso es así, digamos que yo tengo es un gran conjunto de datos. Observen que voy a tener un número de experimentos aquí, donde típicamente yo podría decir que está mínimo el 60% de datos en entrenamiento y el restante en test. ¿Listo? Entonces, si tuviésemos 1000 datos, 600 serían para train, 400 para test, con sus correspondencias. Entonces, si el experimento uno me daba estos datos, pues entonces la Y debe ser en la misma posición. Es decir, deben mantener, ¿cierto?, esa relación directa para que no vayamos a tener problemas de entrenamiento. Entonces, observen lo que ocurre. Voy a hacer aquí un mapa. Este train, entonces, lo que logra, ¿cierto?, es que de los algoritmos que yo voy a aplicar, bien sea regresión, ¿cierto?, en donde la regresión puede ser lineal o polinómica, no me interesa, ¿cierto? Lo que hace es establecer una función y igual a f de las x que yo tenga ahí. Entonces, es una ecuación que se supone, ¿vale? La obtengo y con esa ecuación que supongo que obtengo, pues yo ya la puedo aplicar, ¿cierto? Y típicamente esta función es una W, que son los hiperparámetros por las X. Entonces, en realidad, lo que yo calculo cuando entreno es este valor. Los conozco, lo calculo y cuando ya lo conozco, entonces lo llevo aquí. ¿Qué es lo que ocurre? Que como el W quedó sintonizado, entonces yo ahora tengo una Y que la llamo predicción, que es basada en esto. La Y de predicción, pues es el W que yo calculé por las nuevas X. Típicamente estas X deberían ser las X de test. Si con ese W que yo logré calcular, ¿cierto? Después del periodo de entrenamiento del algoritmo, yo le inserto las Y de test, pues yo he de suponer, ¿cierto? Que debería salirme, ¿cierto? En las X de test debería salirme el Y de test. Es decir, que esto debería parecerse a Y de test. Pero resulta que no pasa. Entonces tengo que calcular el error cuadrático medio. Y el error cuadrático medio se calcula de manera directa como el promedio, ¿cierto? De muestra a muestra. Si n es el número de muestras, ¿cierto? Yo voy a calcular el error muestra a muestra, una por una de las datos de test. Entonces aquí está el número de muestras. Y yo voy a decir de quién, de la comparación de la que tengo teórica menos la que acabo de predecir. Como este valor es cuadrático, pues debería estar elevado al cuadrado. Si yo saco el root mean square error, que sería la raíz cuadrada de eso, pues entonces tendría que sacar la raíz cuadrada por fuera para tener el valor absoluto. ¿Listo? Tengan en cuenta que este es un valor que me va a dar absoluto. Es decir, es algo que se va de manera promedio a darme. Me puede dar un número 5, 20, 12. ¿Listo? Pero si yo lo que quiero es encontrar una exactitud, ¿cierto? Pues podría encontrar el porcentual mean square error. ¿Qué es el porcentual mean square error? Pues un porcentaje yo siempre lo saco cuando supongo un valor teórico. Entonces, ese valor teórico sería y de t menos y de p, esta es la diferencia que hay entre los dos, el error, y para poder sacar
¿cierto? Un porcentaje, pues tengo que conocer algo que sea teórico. En este caso, mi teórico va a ser el y de 3. Si yo logro hacer esto, pues entonces aquí voy a sacarle un valor, ¿cierto? Que es relativo. Aquí me va a dar un porcentaje que está entre 0 y 1. Si el error es muy pequeño, ¿listo? Sí, ese error porcentual, típicamente conocido como R al cuadrado, ¿cierto? Que podríamos decir es el porcentual mean square error, ¿cierto? De sus regresiones típicas, tiende a 0. Nosotros decimos que el algoritmo está entrenado y está funcionando. Podría pasar algo similar en la clasificación, pero lo que ocurre con la clasificación es diferente. Miren que aquí yo intento calcular dato a dato. ¿Por qué razón? Porque lo que busca regresión, ¿cierto? Sea la regresión que sea, es teniendo unos datos, ¿cierto? Unos datos que yo tengo, supongan en 2 dimensiones, pues yo puedo estimar cuál es la línea o la curva que más se parece. Supongamos que es una línea. Si yo encuentro esta línea, pues de manera automática ya sé que el error va a depender del ruido y va a ser cada una de las distancias que está aquí. Mire, por cada punto voy a encontrar una distancia. Esa distancia es la que yo estoy colocando allá elevada al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esa suma de distancias promedio es lo que me va a dar el valor absoluto. Y el porcentaje, el promedio. Si yo logro hacer esto, observen que me estoy acercando, ¿cierto? De manera teórica por medio de una ecuación. Cosa diferente sería, ¿cierto? Si yo intento hacer con una clasificación. ¿Listo? Dudas y preguntas. Dudas que tengan. Por aquí en el chat tenemos que... Listo, nos escuchan bien. Entonces, si esto es regresión, ¿cómo podríamos hacer clasificación? Observen que ya la regresión lo que buscaba era colocar una ecuación que se parezca mucho a unos datos. ¿Qué ocurre si yo hago una clasificación? Pues cuando yo hago la clasificación para algoritmos de aprendizaje supervisado, pues yo tendría lo siguiente. Yo coloco aquí clasificación. Entonces, a diferencia de la regresión, en la clasificación, ¿cierto? Los yes, voy a arrancar por clasificación binaria, los yes son categóricos, son variables discretas o continuas, bueno, digamos que suena raro, ¿cierto? De discretas, pero son categóricas. ¿Qué significa eso? Pues que aquí me daba un número, ¿cierto? Cualquiera, 2.5, 5.2, 2.1. Pero en este caso, en el que yo estoy utilizando clasificación, tengo ejemplos de este tipo. Entonces tengo los mismos conjuntos de datos X. En esas variables X puedo estar mezclando variables categóricas y no categóricas, donde aquí están las entradas, aquí están las salidas. Y supongamos para un ejemplo específico, cualquiera, por ejemplo, para esta primera línea, todos estos datos de las X me dan un 1. Todos estos datos de las X me dan un 0, pero no existen valores 0.5, 0.2, 0.1. No. Las variables son categóricas. O estoy en un lado o estoy en el otro. ¿Qué quiere decir? Que de todas maneras yo busco entender una ecuación, pero esa ecuación lo que hace es dividir las zonas para que lo que caiga por dentro de una determinada zona esté clasificado en 0, 1 o incluso podría ser 0, 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas clasificaciones como quiera? Sin embargo, yo tengo que hacer lo mismo. ¿Listo? Tengo que hacer exactamente lo mismo. Entonces divido los datos en dos. A este le llamaré test y a este le llamaré train. Y observen que tiene una particularidad o una ligera diferencia. Porque de todas maneras el algoritmo en la variable y ya no va a darme una regresión lineal, sino que me va a dar una aproximación. Es decir, observen que voy a tener una ecuación y que va a ser igual nuevamente, supongamos, ¿no? A w por x. O también podría ser una exponencial. 1/1 más a la menos w por x. Por ejemplo, que esta sería una sigmoid. Una ecuación que yo supongo. Y lo que busco calcular de todas maneras siempre son estos valores. Los valores de w.
Si yo logro identificar W, pues de manera automática aquí entreno y aquí testeo. Utilizo los mismos valores, el mean square error, ¿cierto? Que podría utilizar para ver cuánto se parece con una diferencia. Resulta que cuando yo ya establezco la ecuación de la frontera, miren cómo lo voy a dibujar, ¿cierto? Para hacer el recorderis. Ustedes lo que tienen es una frontera. Entonces, digamos que tenían datos así, miren, dato uno, dato 2, dato 3, ¿cierto? Y por alguna particularidad están agrupados así los datos, miren, ¿cierto? Y por aquí está el otro conjunto de datos y el otro son circulitos. Estos son el otro conjunto de datos. Estos fueron los datos originales que a ustedes les dieron para hacer el experimento, ¿cierto? Y resulta que se mezcló uno por acá. ¿Listo? Y resulta que de las X por categorías, una se mezcló por acá, ¿cierto? Entonces observen que si las X las llamo uno y a los 0 les llamo cero, pues él lo que intenta es buscar establecer una ecuación. Él establece una ecuación que hace esto. Digamos, él dice, ah, mire, la ecuación que más se parece es esta. ¿Listo? Entonces esa es la típica ecuación con la que yo intento sintonizar. Esa ecuación evidentemente podría ser una exponencial, ¿cierto? Cualquiera, pero esta ecuación debe tener unos coeficientes y estos coeficientes son los que se cambian cuando yo entreno el algoritmo. ¿Listo? Entonces, cuando entre un nuevo valor a testeo, él simplemente me dice, ah, venga, entró un nuevo valor, el nuevo valor está aquí. Me dio esto cuando yo le evalué en la ecuación, ¿cierto? Y yo lo comparo. Ah, entonces debo hacer una comparación. Si yo hago una comparación con respecto a la frontera y le digo, ¿está a la izquierda o está a la derecha? ¿Cierto? Pues debo utilizar una función que típicamente se conoce como la función de activación. Por ejemplo, si al evaluar una de estas funciones, ¿cierto? Yo digo que f de y, es decir, voy a evaluar la función posterior, mírenla. O sea, ya tengo f de x, ahora voy a evaluar f de y, ¿cierto? Va a ser igual a una función de paso. Uno, cero. Por ejemplo, uno, si y es mayor a 5. Cero, si y es menor a 5. Entonces él lo categoriza en una o en la otra. Entonces miren que tiene un paso adicional la clasificación a la regresión porque además de establecer la frontera o la línea que me va a separar los datos, pues me los tiene que contar. Entonces no tendría sentido establecer una distancia, obsérvenlo, del punto a la separación porque no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en realidad? Pues cojo los datos de test. Supongan que los que coloqué en amarillo son los datos de test. Entonces, estos son los datos de test, miren. ¿Listo? Estos fueron los datos de test que yo metí. ¿Y ustedes qué es lo mejor que podían hacer? Ustedes dirían, pero valdría la pena en realidad colocar, ¿cierto? Una distancia. Y yo les diría, pues podrían calcularla, pero no tiene ningún sentido. Lo único que les va a decir es qué tan lejos estoy de la línea. Se supone que el algoritmo ya los dejó lo más lejos de la línea. Entonces yo lo que tengo que mostrar es algo que se conoce como la prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis, en este caso, dato a dato, se convierte en algo que yo conozco como matriz de confusión. ¿Listo? Y esa matriz de confusión, de manera automática, lo que va a hacer es contarme los valores para ver si están en la zona específica. ¿Cómo los cuenta? Sencillo. Debe comparar, miren que siempre el objetivo es comparar lo que testeo menos lo que predije, ¿cierto? Entonces yo voy a comparar lo que testeé menos lo que predije. Ahora, ¿qué fue lo que testeé? Entonces, hay muchos autores que colocan lo que testeamos acá y lo que predijimos acá, o sea, dividen en filas y columnas. Entonces, ¿cuáles son los estados de testeo? 0, 1. ¿Cuáles son los estados de predicción? 0, 1. Entonces, si yo fuese a colocar aquí eh, Y de testeo cuando me da 0, o sea, uno de los estados. Y de testeo cuando me da 1. Y si tuviese dos, tres categorías, pues tantas como tenga aquí, ¿cierto? Y ahora digo, ah, bueno, entonces ahora, Y de predicción cuando me dé 0 y Y de predicción cuando me dé 1.
Y entonces dicen, ah, perfecto, o sea que este se divide. Si fuesen dos variables, o dos, más bien, dos posibilidades de clasificar, pues mi matriz debería ser de 2 por 2. Las posibles combinaciones, ¿cuáles son? Que sea 0 1 en la teoría o sea 0 0 1 en la parte práctica, que fue lo que yo acabo de sacar. Pero miren y analicemos esa matriz de confusión para solamente dos clases, ¿cierto? Se conoce como clase específica. Si yo contara estos datos, yo diría, ah, perfecto. Llamemos a X el estado cero y llamemos a, perdonas, X el estado uno y a bolita o círculo el estado cero. Y lo único que hago es conteo y digo, ah, bien, bueno, ¿cuántas? Observen lo que les voy a decir, ojo, y mucha atención con lo que les voy a mencionar. ¿Cuántas de las que yo dije que eran cero, miren, de las que yo dije, las que predije que eran cero, en realidad lo son? Entonces yo digo, ah, bueno, de las que dije que eran cero, son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. ¿Listo? Entonces, de estas que dije que yo eran, de las 9 en total que hay aquí, que yo dije que eran ceros, 7 me dieron cero. Y las anoto aquí. ¿Y cuántas me dieron, cuántas quedaron en los unos? Dos, miren, una y dos. Es decir, que la suma de la predicción me debería dar todos los circulitos. Ahora, como esos datos son conocidos, recuérdenlo bien porque son etiquetas. De las que dije que eran uno, ¿cuántas en realidad me dieron uno? Entonces yo digo, ah, bueno, de las que dije que eran uno, uno, dos, tres y cuatro están en la zona verdadera donde deberían estar. Digo, listo, de las que predije que eran uno y en verdad son uno, cuatro. ¿Listo? Y ahora, ¿cuáles predije que eran uno y no lo son? Estoy acá, uno. Y entonces, claro, cuando yo sumo todos los valores de X, me dan 5. Todos los valores de circulito me dan 7. Y miren que pudiese hacer sumas para comparar los resultados de manera directa. Ah, maravilloso. O sea que la suma hacia abajo me da 8. La suma hacia abajo me da 6. La suma hacia la derecha me da 9. Y la suma hacia la derecha me da 5. Y ustedes dicen, ¿y para qué sirven esos valores? Sencillo. Estos son los que en realidad debieron haber dado ceros. Mírenlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y estos son los que en realidad debieron haber dado unos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, los que cayeron en esa región. Los teóricos. Entonces, esta columna de aquí la llamo la teórica. Y esta fila de allá la llamo la predicción. Claro, ese concepto. Más adelante yo les voy a mostrar unos ejemplos para que ustedes lo tengan. ¿De qué me sirve eso? Pues porque yo puedo calcular cuál es el error de esa matriz de confusión. De esta matriz de confusión, ¿cuáles son los buenos? Pues los que dije que eran cero y me dieron cero, y los que dije que eran uno y me dieron uno. ¿Listo? O sea que los buenos, ¿cierto? La clasificación buena, le voy a colocar los buenos, o los que quedaron bien, ¿cierto? Son 7 más 4, 11. O sea, si yo los contara aquí, ah, ¿cuáles quedaron bien? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Cuáles me quedaron mal? Uno, 2 y 3. Que son estos de aquí, mírenlo, 2 y 3. Entonces yo digo, ¿cuáles me quedaron mal? 3. ¿Cuál es el porcentaje de exactitud? ¿Cierto? De mi algoritmo por conteo es, pues lo que está bien sobre el total. Lo que está bien son 11. Lo que está mal, perdón, lo que es el total son 11 más 3, o sea, el total de los datos. 11 más 3, 14. Si ustedes hacen ese cálculo de manera directa, 11 sobre 14 me debería dar un 80% aproximadamente. Ese sería un primer indicador para clasificar. Y observen entonces que para regresión yo lo que usaría o lo que buscaría es calcular el R cuadrado, mientras que para clasificación lo que buscaría es
calcular una matriz de confusión. Pero la matriz de confusión es mucho más rica, mucho más poderosa, ¿cierto? Y más adelante lo van a observar. Dudas y preguntas. Bien, miremos entonces ahora qué pasaría con los algoritmos no supervisados. Entonces, típicamente los algoritmos no supervisados los orientamos a poder tomar medidas, ¿cierto? Entonces, miren que en un algoritmo no supervisado yo lo que hago es esto, ¿cierto? Yo digo, perfecto, ¿qué pasa si yo tomo dos conjuntos de datos? Aquí hay una variable uno, aquí hay una variable 2. Recuerden que en los algoritmos no supervisados solamente existen los datos X. Entonces, no tenemos datos Y. Y en estos datos X, pues nuevamente solamente van a haber variables de ese tipo. Supongan que lo que tenemos es esto. Mire, voy a colocarle X, X. Mire, uno recibiría originalmente los datos así, ¿cierto? Si nosotros fuésemos a clasificar estos datos, pues evidentemente que nosotros debemos tomar una decisión. Oiga, estos datos, ¿en cuántos grupos se podrían dividir? Y esa es la gran pregunta del algoritmo de aprendizaje no supervisado. Y ustedes dirían, pues si los datos estuviesen de esta forma, pues yo diría que esos datos son claramente separables, ¿cierto? Miren, podría pasar esto. ¿Listo? Y yo podría decir, no, pues esos datos están formados en dos grupos, pero también podría pasar esto. ¿Cierto? Y ustedes dicen, ah, pues claramente yo estoy formando tres grupos, es decir, que la relación entre variables, miren que lo que nosotros tendemos a agrupar, ¿cierto? Es la relación entre variables, entre la variable x1 y la x2, yo diría, ah, pues aquí hay un grupo. Y lo primero que yo pienso es que ese grupo tiene que ser circular, que yo lo podría generar circular, no necesariamente. ¿Listo? Podría ser, ¿cierto? Una región lineal. Pero miren que supongamos que tenemos tres. Podrían ser tres, podrían ser cinco. Miren que si los datos todos fuesen X, yo no conozco cuál es el óptimo. Pero a ojo, yo digo que son tres. ¿Por qué a ojo dije que eran tres? Porque claramente se veía que estaban separables en ese valor. Pero ¿qué ocurre? En la vida real, aquí tengo x1, aquí tengo x2, aquí tengo x3, aquí tengo x4 y así sucesivamente, hasta que llego a xm variables. Y eso no lo puedo graficar. Si lo pudiera graficar, pues no tendría problema. Lo grafico y digo que es igual a tanto. Entonces, para poder entender qué ocurre en el fondo de los datos, pues tengo que inventarme una forma, olvidarme una forma que yo conozca. Y la forma más sencilla que tengo para poder trabajar con ello es la sumatoria de distancias. Entonces, ¿cómo calcular unas distancias entre ellos? ¿Cómo calcular las distancias entre sí? Supongamos que yo utilizo Camins, ¿cierto? Cuando yo utilizo Camins, simplemente lo que digo, ah, mire, la media de estos datos fue esta. La media de estos datos fue esta. Si fuesen coordenadas, la media de estos datos fue esta. ¿Cierto? Y calculo distancias. Entonces ustedes dirían, ah, maravilloso, pues ¿cómo calculo distancias? Fácil, miren. La distancia de acá, acá, la distancia de acá, acá, la distancia de acá, acá, la distancia de acá, acá. Y las sumo y las promedios, ¿cierto? Entonces existen muchos tipos de distancia. Arrancaremos con la distancia regular. El señor Pitágoras nos decía, ¿cierto? Por allá, que, que la distancia al cuadrado, ¿cierto? La hipotenusa al cuadrado, podría ser calculada, ¿cierto? Como la sumatoria de los catetos al cuadrado. En este caso, x1 al cuadrado más x2 al cuadrado, ¿cierto? Más x3 al cuadrado, bla, 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 más xn al cuadrado. Si yo calculase cuáles son las distancias entre ellos, pues yo diría, esto en realidad lo que me está dando a mí, ¿cierto? Simplemente es cuál es la línea que los atraviese a todos. Pero si yo quisiese calcular, ¿cierto? Yo debería sacar la media, que es lo que me dice Camins. Y Camins me dice, ah, bueno, mire, la media es la sumatoria, ¿cierto? De todos los n datos, porque usted debe seleccionarlos, ¿cierto? De los x sub n. ¿Listo? Entonces calculo la media y la distancia de la media al círculo, yo la minimizo. Entonces digo, la distancia de la media al círculo, de la media al punto va a ser el punto número uno menos la media elevado al cuadrado.
más el punto número 2 menos la media elevado al cuadrado. Es decir, cada uno de los puntos, más, tun, 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 sucesivamente, el punto xn menos la media, todo elevado al cuadrado. Y miren que ese concepto es en realidad el que yo utilizo para entrenar. Entonces, cuando yo muevo la media, miren que lo que yo estoy sintonizando en un camino es la media, ¿cierto? Ah, ¿cuáles son las coordenadas de la media? Tales. ¿Cuáles son las coordenadas de la media uno? Entonces, esta será la media uno. Él lo entrena, encuentra la media uno. Podríamos hacer lo mismo con la media 2 y con la media 3, ¿cierto? Y así calcular tantas distancias como fuese posible. ¿Cuál es el problema? Pues que evidentemente yo hubiese podido hacer, bueno, pues ¿qué pasa si yo hago más de 3 grupos? Entonces yo hago aquí 4 grupos o 5 grupos, mírenlos, perfectamente, sin ningún inconveniente. Y muevo las medias, ¿no? O sea, separo los grupos por la media. Yo podría decir, sí, ¿por qué no? ¿Cierto? Y tengo 5 grupos. Y me diría a mí, ¿y cuál es el mejor, vale? ¿Tres o cinco? Y ustedes dicen, pues yo lo podría calcular de varias formas. Primera, calcular las distancias de la media al punto. Entonces yo ya sé que a medida, observen lo que les voy a decir, a medida que el número de grupos, llámese en este caso K, porque como son algoritmos de aprendizaje no supervisado, aumenta, obsérvenlo ahí, ¿cierto? Miren que este aumentó en amarillo versus el rojo. Pues yo podría decir que la distancia promedio a la media, o sea, la distancia y disminuye. Es decir, cada vez se ven como si estuvieran más junticos. Si yo colocara 7 puntos, 7 grupos, obsérvenlo aquí, ya no 5, sino 7, yo podría decir, mire, este es uno, este es 2, este es 3, este es 4, este es 5, este es 6 y este es 7. ¿Están bien agrupados? Posiblemente, pero observen que como el objetivo es de un aprendizaje no supervisado, yo no sé qué hay en esos grupos. No detecto, solamente sé que están agrupados. ¿Listo? Entonces, si esta distancia disminuye a medida que aumento el número de grupos, pues ellos se van a ver cada vez más condensados. Esa gráfica me va a entregar algo que se conoce como la curva de inercia. ¿Qué significa eso? Que a medida que ustedes aumentan el número de grupos, que voy a llamar K, la medida de inercia, es decir, la distancia promedio al centro de la media o la distancia promedio entre ellos, disminuye. O sea, ¿qué puede pasar esto? Y entonces, esta curva se conoce como la curva de Codo. Entonces, ¿por qué la curva de Codo? Porque es que la inercia originalmente cuando yo parto de un solo grupo, pues me va a decir, mire, el primer grupo me va a dar la desviación estándar de todos los datos. A medida que usted va creciendo, pues le está dando la desviación estándar promedio, ¿cierto? De los datos, o la desviación estándar de los datos. Entonces, cuando él o llega aquí, mírenlo, K igual a 2 o K igual a 3 supongamos. Y aquí K igual a 5. Pues él me está diciendo que la inercia o la distancia promedio, es decir, lo juntos que están los puntos en su mismo grupo, cada vez disminuye. Y yo podría decir, ah, o sea que para mí o es este o es este. ¿Por qué no más hacia adelante de k igual a 5? Porque k igual a 5 más hacia adelante observen que no tiene ningún cambio significativo en la inercia, es decir, los grupos se mantienen igual de condensados, ¿cierto? Pero el k aumenta y me complica la solución. Entre más grupos tenga, más complicada va a ser mi solución. Sin embargo, ustedes podrían decir, venga, profe, ¿cuál selecciono? ¿K igual a 3 o K igual a 5? Entonces, ¿qué debo hacer? Si ya medí las distancias que había dentro de los valores de cada grupo, ¿qué pasaría si a mí se me ocurre medir las distancias entre grupos? Mírenlas. Por ejemplo, cojo este grupo, o este grupo, o este grupo y empiezo a medir las distancias a todos los grupos. Pues evidentemente que si yo mido las distancias a todos los grupos y las promedio, ¿cierto? Yo voy a encontrar
una distancia promedio que se conoce como el índice de silueta. Entonces, a medida que corre el K, el índice de silueta va a fluctuar, o índice de silueta. Puede pasar esto, puede pasar que cuando tenía un solo grupo, ¿cierto? La distancia al índice de silueta sea cero, puede que pase esto. Puede poner esa curva, y por aquí en esto podría ser K igual a 1, K igual a 3, K igual a 5. Y entonces ustedes se pondrían a pensar, si yo tengo estos grupos, con K igual a 3, al parecer la silueta, llámese índice de silueta, ¿cierto? Voy a colocarlo aquí para que me quede. El índice de silueta, como la relación entre las distancias entre grupos promedio dividido entre la distancia entre puntos de cada grupo. Es decir, el índice de silueta me está entregando cuántos puntos tengo dentro de un grupo y qué tan lejos está o qué tan separado está ese grupo de los demás. Y luego lo promedia y me dice K vale tanto. Entonces yo busco que la distancia entre grupos sea muy grande, ¿cierto? Así estén muy condensados, yo quisiese que los grupos estuviesen muy grandes. Entonces yo diría, ¿cuál escojo? Pues ya me dio que la curva de codo es importante que la inercia disminuya, están agrupados en K igual a 3 o K igual a 5. Y yo digo, pero miren, K igual a 3, el índice de silueta es alto. ¿Qué es alto? Cercano a 1. Si eso lo tengo ahí de manera automática, miren, K igual a 3 es más óptimo que K igual a 5. No quiere decir que no pueda seleccionarlo, sí lo puedo seleccionar. De hecho, si yo conozco información con anticipación, que me puede decir que K igual a 5 son los grupos que yo quiero encontrar porque, no sé, son 5 grupos en un supermercado y en un sistema, en un supermercado, yo quiero que cuando una persona entre y compre una bolsa de leche, automáticamente le ofrezca las galletas. ¿Cierto? Entonces, ese podría ser un sistema de recomendación que basado en un grupo le ofrezca otra característica. Conclusión. Este es muy subjetivo porque no puedo decir es un número u otro. Yo debo seleccionar primero el menor, no, la menor distorsión. Eso se selecciona con la curva de codo. Y a la vez, el mayor índice de silueta. Cuando ustedes hacen eso, aseguran que el experimento tiene la mejor selección. Sin embargo, no significa que el algoritmo, ¿cierto?, sugiera con un 100% de efectividad. ¿Listo? Solamente podemos medir eso. ¿Claro hasta ahí? ¿Dudas y preguntas? Si voy muy rápido, por favor, me frenan. ¿Listo? Pues digamos que esos serían los valores o los conceptos teóricos que nosotros podríamos hacer. Esto podría crecer en nuestra siguiente sesión. Vamos a aumentar el número de clases, el número de grupos y hacer aplicaciones específicas. Sin embargo, voy a mostrarles en la presentación qué es lo que yo tengo. Entonces recuerden que nosotros teníamos estos tipos de aprendizajes. La pregunta sería, ¿qué tan bueno es mi algoritmo? Y sobre todo, ¿qué tan bueno es un algoritmo cuando lo comparo con otro? Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de datos y les quiero aplicar dos algoritmos de aprendizaje supervisado, quiero hacer una regresión y quiero comparar una lineal con una polinomial, o una lineal rich con una polinomial, o una lineal rich con una lineal normal, o una lineal rich con una lazo, etcétera, etcétera, todos esos algoritmos, pues yo necesito, ¿cierto? Compararlos. Y compararlo significa que voy a tener que asumir, ¿cierto? O añadir o quedarme, ¿cierto? Dentro de una estandarización específica en términos de datos. Estandarizar significa que tengo que usar la misma medida para medirlos. Es decir, si yo tengo algoritmos de aprendizaje supervisado, pues tengo que medirlos igual. ¿Cuál podría medir? El porcentual mean square error. Si yo tengo algoritmos de clasificación y quiero probar dos, un máquina de vectores soporte con una regresión logística, pues tengo que compararlos con la misma métrica. ¿Listo? Para poder decidir, oiga, el que mejor está funcionando es este. ¿Y por qué no? En futuro cercano, poder decir, en algunos momentos va a funcionar mejor uno y luego el otro.
¿Listo? Podría pasar. Esto es un símil o está estaría muy similar a cuando ustedes tienen, ¿cierto? Digamos la comparación en unidades. Por ejemplo, ¿quién nos dice a nosotros si algo es caliente o frío? El termómetro, ¿cierto? ¿Mm? Si yo cojo un pedazo de carne que extraigo de la nevera y lo tomo con la mano y después meto la mano entre agua caliente, yo no voy a detectar que el agua está caliente, porque es tan baja la temperatura que yo traía en la mano que no me percato. ¿Listo? Contraria sería si yo traigo la mano, le coloco la mano encima de un sartén y luego la meto en agua caliente. Entonces, como eso es relativo, nosotros nos inventamos las formas de medir para que todos podamos entender lo mismo y evidentemente esos valores sean los que siendo datos se conviertan en información. Ejemplos de eso que ustedes van a encontrar, ¿cierto? Son unidades específicas en fuerza, en presión, ¿listo? Que podría ser incluso una de las salidas de nuestro algoritmo. Sin embargo, hacer la linealidad o aplicar la regresión lineal nos lleva a pensar a que vamos a tener que medirlo. Este es el coeficiente R. Aunque lo podemos tomar evidentemente colocando las varianzas, recuerden que este solamente aplica para regresiones lineales. Y el coeficiente de regresión me va a decir a mí que si se parecen completamente en una regresión lineal, quiere decir que la línea sigue los puntos, ¿cierto? Y después yo puedo utilizar esa línea para predecir algo. Pero puede pasar que la línea no siga los puntos. Por ejemplo, estos sean los puntos que yo planteé y esta sea la línea. Mientras una crece, la otra decrece. ¿Lo observan? Eso es lo que yo llamaría un coeficiente de correlación negativo. Pero podría pasar también que yo trace una línea recta y me diga, "Uy, no, mire, ese es un error gigante. Esos puntos que usted tiene ahí no los puede, ¿cierto? Digamos, aproximar o trabajar con una línea recta, sino que tendría que ser con otro tipo de ecuación. Típicamente, ¿qué les va a pasar a ustedes? Les va a pasar esto. Van a tener coeficientes de correlación y lo que yo buscaría o nosotros buscaríamos es que esté cercano a punto 9 por la explicación que acabamos de hacer. ¿Listo? Punto específico. Un buen algoritmo o un algoritmo está bien entrenado por encima de punto 9. ¿Listo? Es lo que dice la teoría. Sin embargo, dependiendo del contexto, ustedes podrán decidir, ¿cierto? Si su algoritmo funciona mejor que otras aproximaciones. ¿Listo? Entonces son ustedes, pero yo les aconsejaría mayor a punto 9. Entonces, las métricas comunes, evidentemente, en regresión en el root mean square error, que les acabo de decir que sacarle la raíz cuadrada al error cuadrático medio, ¿cierto? El error absoluto medio, eso es solamente sacar la raíz cuadrada, pero dentro de la sumatoria, ¿cierto? El error porcentual medio, este es el MAPE o el porcentual mean square error, PSME, ¿listo? Y cada una de ellas nos va a permitir de manera notoria comparar. Recuerden, si son regresión y aplico el mape, pues a todos les tengo que aplicar el mape. No puedo aplicarles a uno un error y el otro error y el otro error porque no tiene, digamos, una métrica similar. La métrica debe seleccionarse dependiendo de los contextos. Entonces, ¿cuál es el contexto que debo seleccionar? Si yo quiero que mis datos se parezcan mucho en función de regresión, ¿listo? Yo debería tener cuidado en trabajarlos. ¿Por qué razón? ¿Qué ocurre con las regresiones lineales? Las regresiones lineales son sensibles a los cambios. Entonces, si yo supuse, por ejemplo, que era una línea recta, pero en realidad era una exponencial, y resulta que me salió un número muy grande, y cuando voy a medir ese valor muy grande, me dio esa exponencial gigante, y el error es grandísimo, pues evidentemente que yo lo que estoy diciendo, o lo que para mí parecería es que es un valor atípico. No, puede que no sea un valor atípico, sino que la función que yo supuse no era la más apropiada. Eso se produce en subajuste. ¿Vale? Entonces existirá ese problema de subajuste y sobreajuste. Entendemos subajuste y sobreajuste. Creo que más adelante lo tengo, sí. Bien, entonces el error cuadrático medio, ya se los acabo de mencionar, ¿cierto? Un valor bajo del error cuadrático medio en raíz, ¿cierto? Es que el modelo tendrá una capacidad predictiva ajustada a los datos observados. El error absoluto medio solamente me calcula diferencias absolutas, ¿listo? Pero no me da un valor porcentual. ¿Listo? Tiene una capacidad predictiva buena, pero no tengo un porcentaje específico, sino simplemente un valor del que me estoy desviando. Por ejemplo, si ustedes estuviesen haciendo pantallas de iPhone y las pantallas son de 9 pulgadas, ustedes podrían intentar calcular el error,
eh, cuadrático, o ni siquiera el error absoluto medio, digamos que el error absoluto medio cuando están fabricando pantallas de 9 pulgadas le dio 0,1. ¿Eso qué significa? Que su pantalla va a estar entre 8,9 y 9,1. Eso puede ser grave o no, no se sabe. Pero el contexto es el que nos obliga a decidir cuál es el error que voy a utilizar. Porque también me podría decir que ese 0,1 significa el eh, 1%, ¿cierto? De 9 pulgadas. Aproximadamente el 1,1%. Entonces, dependiendo de cómo quieran ustedes medir, como indicador o como absoluto, pues tendrán que utilizarlo. Depende mucho del contexto. ¿Listo? El coeficiente R cuadrado es el que me dice qué tanto se parece los datos observados a la regresión lineal, eso creo que ustedes ya lo han visto, ¿cierto? Y el MAPE, que es el valor porcentual, que me indica cuánto se parece en nivel porcentual, en promedio, los datos al modelo que acabo de seleccionar. ¿Listo? Ya saben, uno siempre tiene que hacer validación cruzada. Entonces, la validación cruzada me ayuda precisamente a trabajar con unos experimentos que yo ya les había venido mencionando y son los siguientes. Recuerden que esto lo vimos la clase pasada también. ¿Qué ocurre si yo tengo un conjunto de datos? Observen los conjuntos de datos, ¿cierto? Miren, y yo podría tener unos datos así, con X y Y. Y yo digo, esto claramente se parece a una línea recta, ¿cierto? Y resulta que yo le mando un algoritmo que digo, no, eso es un polinomio. Eso tuvieron que haberlo hecho ustedes en Excel. Y resulta que el polinomio les hace esto. Dice, este algoritmo para entrenar, mírenlo, una berraquera. ¿Cierto? Pero resulta que cuando le lance los datos de test, que pueden estar acá, un segundo, cambio de color, pueden estar acá, acá. Miren que los datos de test podrían estar cerquita a los datos X. Miren. Y por aquí tengo un dato de test. Entonces, si esta ecuación es polinómica, observen que esa ecuación polinómica seguirá comportándose como una culebra. Es decir, ya seguirá siendo así y puede pasar así. Y ya, acabar. Resulta que como la gráfica que está en negro, ¿cierto? De manera automática fue lo que yo logré entrenar, pues el error que yo tengo de los puntos que estoy tomando en la parte en rojo, llámese error de train, pues es muy pequeño, casi nulo. Podríamos decir que se acerca a cero. ¿Listo? Pero miren que cuando yo vaya a tomar el error de test, es decir, ya con los datos de test donde comparo lo predicho con lo que es teórico, me puede dar 30%. Si eso llega a pasar, indica que el algoritmo que yo seleccioné es muy complejo para los datos que yo tengo, en su mayoría, en la mayoría de casos. Y entonces, él lo que hizo fue entrenarse y acostumbrarse al ruido de los datos, cuando yo lo que debía haber hecho es colocar una línea recta, ¿cierto? Entonces, esto que ustedes tienen aquí se conoce como el sobreajuste, se ajusta mucho a los datos. Tiene un algoritmo que es demasiado complejo para los datos que estamos manejando. Caso contrario, si por el contrario yo coloco esos datos, ¿cierto? Y de algún modo a los datos se les olvidó que esto tenía una vaina similar, ¿cierto? Ustedes dicen, uy, venga, cuando yo lance la línea, lo voy a hacer con una línea recta. Yo lanzo la línea recta en morado. Digo, pues fácil, mire, la línea recta me da esto. Y resulta que a medida que ustedes se van alejando, miren que el algoritmo me dice, uy, esto es gigante, el algoritmo que ustedes tienen, que ustedes están haciendo, están probando un error gigante. Lo que está en verde pueden ser los de test, los que están en rojo pueden ser los de train. Y entonces me dice, pero ni siquiera los de train se parecen. Entonces le dice, el error de train, por más que ustedes lo ponen a entrenar, les da el 40%. Y el error de test, que es el que finaliza después de que yo hago el testeo, me puede dar 45%. Entonces observen que esto es como lanzar una moneda al aire. O sea, tener un algoritmo que
en su defecto o que, digamos, por condiciones normales tengo un error de 45% y por más que lo entrene no suben de ahí, y los dos errores, es decir, nunca se entrena bien, pues evidentemente que nunca va a testear bien, tiene un error tan grande, pues me dice que el algoritmo que yo seleccioné, observen que estos datos eran exponenciales y resulta que yo seleccioné la línea recta. Entonces, eso se llama subajuste. O sea, el algoritmo que yo seleccioné es muy básico para lo que yo estoy haciendo y se mide con el error. En la parte de arriba lo que se conoce como el overfitting, ¿cierto? Que está sobreajustado. Y la parte de abajo se conoce como, uy, se me fue la palabra, subajuste. Underfitting, ¿listo? Como bajo ajuste. ¿Listo? Ajuste por debajo. ¿Qué es lo que se busca cuando ustedes están entrenando un modelo? Para evitar tanto el subajuste como el sobreajuste, que tanto el error de train como el error de test sean pequeños, sean similares y pequeños. ¿Para qué? Para que la exactitud del modelo sea mucho más alta. Entendido esa parte de la importancia de la validación cruzada es para esto, para detectar sobreajuste y subajuste de los datos. Y eso me asegura que el método que entrené es robusto y lo puedo llevar a despliegue. ¿Listo? Lo puedo usar. ¿Vale? ¿Dudas y preguntas? ¿Vamos bien? Bien. Entonces continúo. Recuerden los que están aquí ahorita en línea que mañana estarán las calificaciones al día. Ahí está un poco retrasado por una prioridad que le dimos a un documento que necesitaba la especialización y estuvimos trabajando fuertemente en él. Entonces digamos que eso me tiene retrasadas esas calificaciones, pero mañana ya estarán al día. ¿Qué es lo más importante? Que ustedes puedan seleccionar bien su modelo. Recuerden lo que dijimos ahorita. Deben seleccionar su modelo entre regresión, entre clasificación, entre agrupación y entre asociación, que son los grandes datos. Y esas cuatro se seleccionan dependiendo de la salida. Si tengo la salida, hay dos casos, o continua o discreta, supervisado. Si no tengo la salida, hay dos casos, o asocio o agrupo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso es lo que ustedes deberían tener en la cabeza. Si ustedes tienen eso, pues de ahí en adelante va a ser supremamente sencillo. ¿Qué ocurre? Resulta que cuando ustedes ya empiezan a entrenar y entrenar y entrenar ese modelo, pueden surgir, dependiendo de cuál sea la ecuación, una serie de, digamos, parámetros adicionales, ¿cierto? Y esa serie de parámetros adicionales, déjenme un segundo aquí, ubico mejor mi cámara. Un segundo. Tiempo pasa con mi cámara. Resulta, ¿cierto? Que cuando eh, nosotros empezamos a crecer en complejidad de los algoritmos, por ejemplo, ya no regresiones lineales, sino regresiones lineales con parámetros optimizados como el Rich, el LASU, clasificadores como la máquina de vectores soporte, Random Forest, ¿cierto? Algoritmos de agrupación como DBSCAN y otro tipo de algoritmos un poco más elaborados, pues empiezan a aparecer unos parámetros adicionales a los que yo tenía en una ecuación que supuse. Y afinar esos parámetros para que, por ejemplo, el algoritmo pase de entrenarse y que se parezca del 90 al 98%, se conoce como hiperparámetros, por ejemplo. ¿Listo? Supongan que yo voy a entrenar un algoritmo, ¿cierto? Con el algoritmo de descenso de gradiente, que es el algoritmo de descenso de gradiente, típicamente conocido como SGD, que lo miramos en la clase número 3. ¿Listo? Tiene un parámetro que se llama alfa o tasa de aprendizaje. Entonces, aparte de tener los Ws, tiene un alfa o tasa de aprendizaje. Entonces, yo puedo entrenarlo muy lentamente, puedo entrenarlo muy rápidamente, eso depende de los datos. ¿Listo? Y si yo supongo que la naturaleza de los datos es que vienen así aleatorios o desordenados, pues me toca entrenarlos así para que cuando llegue un dato nuevo, pues él lo detecte así.
Y ese valor alfa detectarlo es difícil. Entonces uno dice, ¿será que es 0.01? ¿Será que es 0.1? ¿Será que es punto, cierto? Es como el aprendizaje de ustedes o de nosotros, de todos. Ustedes aprenden rápido para que les funcione un momentico o aprenden de manera analítica para que les funcione para toda la vida. O sea, ¿para qué quieren que el algoritmo aprenda? Y ese alfa influye en esa toma de decisiones. Entonces, muchos autores dicen que ese alfa, por ejemplo, para el algoritmo de descenso de gradiente, puede ser 0.01, ¿cierto? Y lo dejan ahí, claro, el costo computacional es elevadísimo y sobre todo cuando ustedes lleguen a las redes neuronales. Entonces, optimizar eso no es tan sencillo, hay que colocar una serie de parámetros, entrenar y mirar cuál me dio mejor. ¿Listo? Existe otro que se llama la librería HyperOp y con la librería HyperOp podemos hacerlo. ¿Listo? Hagamos un ejemplo específico. Supongan que ustedes tienen esos datos que están, esos puntos, ¿cierto? Si ustedes llegaran a entrenar dos algoritmos, un algoritmo que tiene unos coeficientes en donde la ecuación y2 es omega prima por x más b2, ¿cierto? Y tuvieran otra ecuación y1 igual a omega prima por x más b, donde los w's evidentemente son diferentes, o bueno, podrían ser similares, por la que la pendiente es la misma, ¿listo? Pero el b1 es diferente porque es el cruce con el eje. En función de las métricas que les acabo de mencionar, a ojo, por inspección, ¿cuál sería su mejor algoritmo? ¿El rojo o el azul? Los que están sin poder hablar, lo pueden escribir en el chat. Los que no, los invito a que me respondan la pregunta. ¿El rojo o la línea en rojo o la línea en azul? ¿Cuál seleccionarían ustedes? ¿Y por qué? Por aquí Cristian ya parece que nos escribió. Azul de pronto porque está más cerca a los puntos, ¿o qué? No sé. Miremoslas. Yo creo que los puntos están como en la mitad entre las dos, ¿sí lo ven? Y tienen un punto arriba y un punto abajo, ¿cierto? Y eso es lo que haría el grupo, pero en realidad el contexto del algoritmo dice, no, mire, el algoritmo por sí solo cuando se entrena, dice, no, es que no es ni la roja ni la azul. Cuando yo me entreno, tomo esta decisión. Pregunta, ¿escogerían la morada, la roja o la azul? ¿Y por qué? Pues la morada no. Sea Pareciese, mucho ¿no? más. Pues Pareciese, pero eso nos indicaría que es posible que los dos valores que están en las esquinas tenga que rechazarlos. Puede suceder, ¿cierto? Que eso pase. ¿De qué depende? De la sintonización de los hiperparámetros. La sintonización fina lo que me dice es, venga, adaptemos B2. Miren, si vieron que el algoritmo en ninguno de los casos cambiaría W. Miren, si yo seleccionara Y3, esa variable o esa ecuación sería omega prima por X. Y aquí tendría un B3. O sea que la ecuación en realidad, ¿cierto? O el método del algoritmo me dice que un hiperparámetro es aquello que ni siquiera está dentro del algoritmo, porque por ejemplo sería el cruce con el eje de una ecuación lineal, pero que yo no la estoy viendo de manera directa. Y ese sintonización o ese sintonizador de hiperparámetro está incluido dentro del algoritmo. Miren que de manera indirecta existe eso. ¿Listo? Si yo obviara B1, obviara B2 y obviara B3, me quedaría con B1. ¿Listo? Y yo podría decir esa es la mejor. Incluso podría inclinar la ecuación desde que pase por el origen y ya está. Pero no, siempre deben existir valores adicionales. Eso es lo que busco, que esos valores adicionales se convierten en hiperparámetros. ¿Listo? Entonces miren que para regresión aquí encontraremos algunos problemas, algunos ejemplos. Observen ese conjunto de datos que tienen arriba a la izquierda. ¿Cierto? Este conjunto de datos ustedes tienen un R cuadrado, ¿cierto? Que es un porcentaje de similitud del 0.09, del 9%. En la siguiente tienen un 14%, en la siguiente un 55%, que es una regresión cuadrática. En la tercera, un 22%, en la cuarta un 66% y en la quinta un 11%. Pregunta, de esos para ustedes, ¿cuál es el mejor modelo? el quinto, que tiene el R cuadrado de 0.66. Correcto, y claramente porque tiene un R cuadrado de 0.66. ¿Lo observan? ¿Listo? Si fueran a seleccionar el segundo mejor, ¿cuál sería? Tercero. ¿Claro por qué? ¿Alguno que no entienda el por qué de la métrica? Alce la mano. Si no, continuamos.
Profe, el ¿cierto? compañero Cristian escribió en el chat que no entiende el por qué. Cristian, cuéntanos, Cristian. Ah, Cristian, no entiendas por qué la selección. Resulta que observa, primero, a simple inspección, por simple inspección, los puntos están más cerca de la línea que tú seleccionaste en el quinto caso. ¿Sí ves? Como que todos se comportan alrededor de esta línea, miren. Independiente de si tienen error o no tienen error, porque el error es el que no permite que el r cuadrado me dé uno, sino que disminuya. Miren, que si yo tomara cada una de las distancias al punto, esto se convertiría como en un insecto. Entonces, la suma promedio de esas distancias divididos el valor teórico, que en este caso sería lo que yo quiero en test, pues me da 0,66. Es decir, los datos se parecen un 66% en R cuadrado, ¿cierto? A la ecuación que acabo de sacar, que es la que estaría en verde. La segunda que se parecería es esta, porque se parece en un 55%. La tercera que yo sacaría es esta, porque se parece en un 22%. La cuarta un 14%, la quinta un 11% y la que menos se parece es un 9%. ¿Claro, Cristian? Eso se hace punto a punto con cada una de las fórmulas que yo les entregué. ¿Claro? Listo. Entonces, una vez nos queda un poco más claro, miren lo de clasificación. En clasificación es lo mismo, ¿no? Fue lo que yo les acabo de mencionar. Si yo tuviese esta clasificación, pues evidentemente que yo lo que busco es comparar lo que testé contra lo que predije, ¿cierto? Y miren este ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer una matriz de confusión cuando tengamos que clasificar unos colores? Por ejemplo, supongan que lo que yo predije es esto. Y lo que yo testé es esto. Solo tres colores, amarillo, azul y rojo. La primera no funciona, listo, no sirve para nada. Si fuese así, yo tendría que contarlos, ¿cierto? Y yo digo, venga, ¿cuáles están bien? ¿Cuáles están bien clasificados? Entonces yo digo, ah, este está bien clasificado. Este está bien clasificado. Este está bien clasificado. Este también, obsérvenlo. Este está bien clasificado. Pregunta, ¿el siguiente está bien clasificado? Yo predije azul, pero era amarillo. ¿Está bien clasificado? No, No está bien clasificado. Entonces yo digo de una, este no está bien clasificado. Siguiente está bien clasificado, está bien clasificado, está bien clasificado. El último, ¿está bien clasificado? Evidentemente no, porque dije que era un rojo y me dio un azul. Entonces observen que si yo quisiese hacer una matriz de función, para mí sería muy importante decir, venga, de las clases que yo tenía, observen que en una clasificación debo tener clases. ¿Cuántas clases tengo? Una, dos y tres. ¿Listo? Entonces mi matriz de confusión ya no va a ser de 2 por 2 sino de 3 por 3. Mírelo. Esto es lo que yo tenía teórico. Uno, 2, 3. Y esto es lo que yo tenía estimado. Uno, 2, 3. Entonces, contémoslos, ¿cierto? De los que dije que eran amarillos, voy a hacerlo acá, en ese mismo orden para poner los números. De los que dije que eran amarillos, siendo este de aquí amarillo, siendo este de acá azul, y siendo este de aquí rojo, y aquí igual, siendo este amarillo, siendo este de aquí azul, y siendo este de aquí rojo, donde estos son los que predije, y estos son los que son teóricamente verdaderos, o sea, los de test, ¿cómo me daría la matriz? Entonces yo cuento, dijo, ¿cuántos de los que dije que eran amarillo lo son? Entonces, amarillo, uno, 2, 3, ¿cierto? ¿Cuántos de los que dije que eran azul lo son? Uno, 2, 3. ¿Cuántos de los que dije que son rojos me dieron rojos? Uno, 2, 3. O sea, hay 9 buenos. ¿Cuántos, cierto? De los que yo que dije que eran amarillos, dije que eran amarillos, me dieron azul. Les busco. ¿Cuántos de los que dije que eran amarillos me dieron azul? Ninguno. Ahora, ¿cuántos de los que dije que eran azul
me dieron amarillo. ¿Listo? Uno. Yo dije que era azul, correcto, mírelo, pero en realidad era amarillo. Uno. ¿Cuántos de los que dije que eran amarillo me dieron rojos? O sea, yo predije un amarillo. ¿Cuántos eran rojos en realidad? Ninguno, ¿no? Cero. Ahora, ¿cuántos de los que eran rojos, aquí, si yo predije rojos, eran en realidad amarillos? Entonces yo predije que eran rojos, dijimos que eran mal, no, y mire, este es azul. Rojo que yo había predicho, tampoco, cero. ¿Cuántos de los que yo predije que eran azules en realidad eran rojos? Entonces yo digo, predije que eran azules, pero en realidad eran rojos. No, predije que eran rojos, pero en realidad eran azules. Entonces no. Y aquí predije que eran rojos, mírelo, predije a rojo, pero en realidad era azul. Esa información se empieza a volver importante y se conoce como matriz de confusión porque por cada clase me genera una fila columna. Y es fácil de leer. ¿Por qué es fácil de leer? Porque lo bueno está en la diagonal principal, lo que sirve, ¿cierto? O sea, esto es lo bueno. Entonces ustedes la pueden contar de una, miren. ¿Qué es lo que está bien? 9. Denme un segundo, así yo tengo por acá ese. Ah, no, no lo tengo. ¿Qué es lo que está bien? 9, ¿cierto? Denme un segundo, lo hago en otro color que es que se me pierde. Lo que está bien es 9. Lo que está mal son 2. Entonces el total sería 9 más 2 de todos los datos. Lo que quiere decir que esto me da 9 onceavos. Si yo tengo 9 y lo divido entre 11, ¿cierto? Aproximadamente me dan como el punto 80 y algo por ciento, ¿cierto? Punto 80 y 90 dividido en 11. Lo divido, me da 11 por 8, me sobran 2, como punto 82 aproximadamente. ¿Listo? Eso me dice que el 82% de los datos los clasificó bien en total, pero no basta con eso. ¿Qué pasa si yo quisiera saber, venga, usted clasificó bien esos datos, pero ¿será que si le meto un dato nuevo azul, me va a clasificar bien los azules? ¿O si le meto un dato rojo nuevo, me va a clasificar los rojos? ¿O si le meto un dato nuevo amarillo, me va a clasificar amarillo? Interesante. Esas métricas serán las métricas que nosotros iremos a trabajar en nuestra siguiente sesión. Ahí les mostraré cómo hacer las multiclase, que tal vez está la parte teórica más interesante. ¿Listo? Y cómo encontrar otro tipo de valores como la precisión. Bueno, este fue el que hicimos la precisión. Cómo encontrar el recall, cómo encontrar la sensibilidad del algoritmo y cómo encontrar o cómo seleccionar datos en función de un determinado conjunto en lo supervisado. ¿Qué tenemos entonces pendiente? En un segundo voy a finalizar la presentación para mirar qué es lo que tenemos Profe, pendiente. perdón, Dime. pero es decir, en una matriz de 3x3 entiendo que sea muy fácil hacerlo, pero si uno tuviera millones de datos y miles de etiquetas, ¿cómo lo hace? O sea, ¿cómo cuenta eso? Correcto. Ahí voy para allá. Resulta que ya Python tiene la posibilidad de hacer eso. Entonces Python le dice, mire, esta es la matriz de confusión, donde recuerden que cada una de ellas es una clase. Entonces tener millones de clases equivale a tener una regresión. ¿Listo? No sé si me hago entender. Entre más clases tenga, más se parece a una regresión porque se vuelve continuo. ¿Listo? Entonces yo lo que busco, por ejemplo, sí ya me ha pasado que ustedes tengan clasificación de imágenes y les salgan, no sé, voy a clasificar animales y tengo 50 tipos de animales, entonces me sale una matriz de 50 por 50. ¿Cierto? Yo la veo. ¿Para qué me sirve? Simplemente para decir, venga, ¿qué tan diferente es la diagonal principal con respecto a los valores de afuera? Usted con solo verla dice, ay, esta vaina está rara. Pero ya Python me calcula el recall, la sensitividad, me saca las gráficas, que son lo que vamos a ver en la siguiente clase. La curva ROC, ¿cierto? Y con esas curvas poder leer y decir, este algoritmo es bueno o es malo. ¿Listo? Pero no lo alcanzamos a hacer hoy. Esto lo dejo ahí porque digamos que lo que me interesa a mí en la siguiente clase es hacer esa parte multidimensional, que tal vez es la que ustedes van a aplicar más dentro de su argot típico de trabajo. Es que tenemos nosotros para nuestra semana. En un segundo. Tenemos en Machine Learning, porque es que no recuerdo si nosotros descansamos es esta o la otra. La otra. ¿Listo? Entonces miremos qué hay que hacer para la actividad. Ojo con esta actividad.
Esta actividad es muy similar a la que ustedes acaban de entregar, ¿cierto? O a la última que hicieron de aprendizaje no supervisado, con una particularidad. Se va a volver más compleja porque va a depender, escúchenme bien, de el contexto de los datos. ¿Qué ocurre? Pues que aquí ustedes ya van a tener unos datos específicos. Ojo con lo que les dice la rúbrica y quiero que, espérenme, buscamos el anexo para que ustedes lo puedan leer bien. Ojo, aquí hay que leer muy bien. Van a tomar un conjunto de datos de estos cualquiera y van a hacer un aprendizaje no supervisado. ¿Qué significa que tengan que hacer un aprendizaje no supervisado? Que tienen que rechazar la variable que de algún modo lo volvería supervisado. La variable que los volvería supervisado es la variable class. Ya les muestro los datos. ¿Listo? Los datos, estos datos no los encuentran en el anexo. Siempre sale roto el link. ¿Listo? Entonces ustedes dicen, venga, profe, ¿y en dónde están los datos? Los datos están acá, en la carpeta que yo les compartí. Datos. ¿Listo? Y en esos datos hay unos datos que se llaman datos semana 6. ¿Los ven? Son estos datos. ¿Qué tienen esos datos en su interior? Un conjunto de variables categóricas. Todas. ¿Listo? Mm, unas discretas, otras enteras. ¿Cierto? Unas son cuantitativas y otras son en términos, no, digamos todas son cuantitativas, pero clasificadas, categóricas. Pero me indica en la variable class que si me da un 2 es benigno y que si me da un 4 es maligno. Primera cosa, deben eliminar la variable clase. En los datos originales venía una variable que era la variable ID. Está la variable ID. Bueno, ahí estaba la variable ID, esta. ¿Listo? Y esa variable ID era un número. ¿Qué hice yo? Yo se la quité. O sea, ustedes deberían, para hacer este análisis, quitar la variable ID, ya lo hice, si no, verifíquelo, y quitar la variable clase. Y con las restantes, hacerle un tratamiento estadístico, ¿vale? Montar una información alrededor de lo que es un cáncer, hacer una contextualización específica para que puedan entender cuál va a ser el resultado del algoritmo de aprendizaje no supervisado. ¿Listo? Y poder tomar la decisión de qué hacer. Van a tener que hacer un algoritmo de aprendizaje no supervisado, pero esa diferencia de la semana 4 y miren que quiero que ustedes vean la forma en que lo van a hacer. ¿Listo? Un segundo. La rúbrica, la forma en que lo van a hacer. Miren lo que les pide. Les dice, ojo, tienen un conjunto, pero, tienen que tener un objeto de estudio. O sea, tienen que explicar qué es el cáncer, por qué el cáncer, qué pasa con esas variables que tienen ahí, por qué estas variables son importantes, bla, bla, bla. Seguido de ello, sacar toda la parte estadística, incluido la correlación. Ojo con la correlación. Si la correlación está por encima del punto 9, deben eliminar variables. ¿Cuáles son los actores del problema? Entonces recuerden que los actores en todo, en toda problemática, proyectos, digamos que de tipo social, médico, político, económico, tecnológico, ambiental o legal, son las personas que intervienen. No solamente son los pacientes, no solamente es el médico que toma la decisión, sino que existe alrededor de ellos una legislación. Entonces, el Estado como tal, de algún modo, representa una parte fundamental de este problema. ¿Qué tanto deben ustedes mirar? ¿Qué tanto? Porque ese objeto de estudio les puede dar a decir, les puede indicar que en función de los actores pueden decir, oiga, a mí me gustaría que esta vaina me agrupara cuáles tienen cáncer de tipo 1, cáncer de tipo 2, cáncer de tipo 3, cáncer de tipo 4 y cuáles no tienen. Miren que aunque la clase me está diciendo de manera automática que es benigno o maligno, a mí me podrían entregar los datos de manera automática dividido en cáncer de 4 etapas más la benigna.
Recuerden, tienen que leer de eso. El cáncer se divide en 4 etapas. Etapa uno, etapa 2, que todavía son salvables, etapa 3, que ya está haciendo metástasis, y etapa 4, que es terminal. ¿Listo? Más la clase benigna. Entonces, si ustedes lograsen encontrar de algún modo que la K es 5, maravilloso. Les estoy entregando ese valor por defecto, pero tienen que encontrarlo. ¿Listo? Si no, les da 2 o 5 o 3, o si les da 4, pues definir por qué. Definir el objeto de estudio de caso. Entonces tendrán ustedes que tomar la decisión de decir, venga, como sé que es un algoritmo de aprendizaje no supervisado y como ya cuadré los valores eh, de correlación y ya identifiqué que estas son las variables importantes, pues entonces le voy a mandar, ¿cierto? Un algoritmo de agrupación o le voy a mandar un algoritmo previo de asociación. ¿Listo? Lo definen, lo aplican, ¿listo? Lo procesan, lo entrenan y me dicen a mí qué es lo que encontraron. Deberían encontrar como mínimo el valor de K, justificar por qué K es 3 o 5. Como les mencioné, índice de silueta y curva de Cohen. ¿Listo? Presentan ese informe, pero ojo, concéntrense muchísimo en el contexto y en el objeto del estudio. Definan qué es lo que quieren hacer, pero tendrán que leer mucho acerca del cáncer. ¿Clara la actividad? No basta con que ustedes hagan el cuadernillo. Aquí va a ser importante tanto el cuadernillo como el informe. Siempre cuando ustedes hagan un tipo de estudios de estos, la parte contextualizada, que la tiene el dueño del producto, el product owner, ¿cierto? En una metodología Scrum, es quien les va a mencionar para qué sirve, por qué tienen que hacer eso, ¿listo? Y no perder el tiempo en cosas que pueden no generar ningún valor con inteligencia artificial. ¿Es claro? Ojo que será muy importante eso. ¿M? A ver, pues yo entiendo la actividad, pues tendría dos observaciones. Una, no Ajá. sé por qué esta semana no está dejando descargar ni los anexos ni la actividad. Me aparece 403 prohibido descargar este archivo, no sé qué. Vale, raro. Voy a subir Y esto. dos, pues profe, yo no sé si sea posible que tiremos como más código también dentro de las clases, porque pues yo entiendo la actividad, pero pues realmente yo no me siento como, o sea, me voy a sentar a tratar de hacerla, ¿cierto? Pero Sí. no sé hasta dónde sea tan, esté como en la capacidad de resolver todo lo que usted pues acaba de decir. Vale. Entonces, ¿qué tenemos acá? A ver, les muestro aquí en estos últimos 5 minutos, que siempre nunca me da el tiempo para hacerlo. Miremos, no sé, un algoritmo de estos. Ay, madre, no tengo aquí uno. Denme un segundo, aquí les traigo un algoritmo para acá y les muestro eso. Digamos que sería interesante tirar código, pero lo que pasa es que a veces recibo muchos estudiantes, ¿cierto? Que son muy buenos para tirar código y por eso no tiro tanto código y lo dejo acá. Pero lo haré en la siguiente sesión para que ustedes lo puedan ver de manera directa. ¿Listo? Denme un segundo que yo tengo aquí en un ejercicio como este. Observen que yo ya les había mostrado una parte cuando lo limpiaba. ¿Mm? Tirar código con el KNN es facilísimo. Observen, ¿lo recuerdan? Que yo se los mostré o no les mostré sí, el del conjunto de datos, donde está el estado de estudio, la educación, está el día que nacieron, son los datos alrededor de un supermercado que Creo vende que vimos carne, otro, frutas, dulces. ¿Sí se los mostré? creo que Bueno, vimos otro. bueno, no importa, miren, esto es una limpieza, es una serie de datos. ¿Qué es lo importante que ustedes tienen que hacer? Miren la matriz de correlación. ¿Listo? Yo busco que ninguno me dé blanco, pues me va a dar blanco la diagonal principal. Entonces aquí yo ya encuentro que como ninguno me da blanco, todas van al experimento, ¿cierto? Esto es el análisis estadístico, creo que ya se les mostré en algún instante. ¿Listo? Le hice el box plot, le quité los datos atípicos y por aquí les voy a colocar, a ver si está aquí, el algoritmo. Entonces, ¿qué deben hacer? Miren, de manera resumida. Lo primero que ustedes tienen que hacer cuando van a montar un algoritmo cualquiera, sobre todo supervisado para variar el K, es colocar un for.
Y lo que van a seguir haciendo es dividir los datos con la función train_test_split que viene del sklearn. ¿Listo? Van a coger esa función train_test_split y les va a dividir los datos. ¿Listo? En train, en test, en JTrain y en JTest. ¿Listo? Entonces, ojo, la función fundamental aquí es train_test_split. Él les divide automáticamente los datos. Una vez que les divide los datos, ustedes ya pueden hacer su algoritmo. Voy a mostrarles aquí uno finalizado. Aquí está, por ejemplo, no, pero estos son supervisados. Denme un segundo, les muestro uno supervisado. Por ejemplo, este. ¿Listo? Entonces, voy a hacer un Camins. El Camins está en ese color cluster. Voy a hacer un Camins. Y de las métricas voy a importar un silhouette score. Y le digo, listo, mire, esta es mi función. Entonces, cuando yo llamo Camins aquí, simplemente cuando yo cargo el objeto, él me dice de manera automática, ya está programado por dentro, ustedes no tienen que hacer nada. Él le dice Camins y defíneme el número de clúster. Entonces, Camins, K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, K igual a 5. ¿Listo? Y cuando yo defino el objeto, este ya sé que es un objeto de Camins con unos clústeres específicos. Ese objeto debe entrenarse. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes dicen la palabra clave fit, él se arranca a entrenar solito. Y dentro deben ir los datos, todas las variables X. En este caso no lleva Y porque es no supervisado. ¿Listo? Luego, él podría sacarle unas etiquetas, no me interesa en este momento, pero inercia es el que me saca la distorsión o la inercia a la que yo le refería, es la distancia promedio que hay al centro. Cada uno de los casos. Y él me puede calcular el índice de silueta, porque ya lo hacen las funciones. Entonces, entrenar un caso de estos son 3 líneas en Canvas. ¿Listo? Aquí lo entreno y, por ejemplo, aquí lo que hago es, oiga, sí, chévere, entrénemelo para tantos casos, para n igual a 25 y él me lo entrena a mí. Y una vez me lo entrena, yo cojo los datos y los grafico. Entonces, distorsión para K igual a 1, K igual a 2, K igual a 3, K igual a 4, ta, ta, ta. Coeficiente de silueta, K igual a 1, K igual a 3, igual K igual a 25. ¿Cuál seleccioné? Donde haya menor distorsión y un valor más alto. Entonces yo podría decir, mire, para mí la menor distorsión podría estar por aquí cerca a 9. Mírelo, por aquí tengo una distorsión, digamos, relativamente baja con un valor de silueta muy alto, o podría estar aquí en K igual a 3. Y entonces cuando selecciono los dos valores, K igual a 9 y K igual a 3, me voy al contexto y digo, venga, ¿esto tiene sentido? ¿Tiene sentido que sea K igual a 2 o K igual a 9? Y termino. No es más. Mírenlo. O sea, hacer el algoritmo de Cummings es súper fácil. Cargo el objeto, lo entreno, saco la inercia, saco el índice de silueta y acabo. Y hago una gráfica. ¿Listo? Así que ahí no debería estar el problema. El problema está aquí, es en poder analizar los datos. ¿Listo? Todos los algoritmos, todos, absolutamente todos. Los algoritmos, tanto en aprendizaje supervisado como no supervisado, están en el paquete scikit-learn. ¿Listo? Y todos los algoritmos utilizan la palabra clave .fit. Entonces, dependiendo si es supervisado o no supervisado, les pedirá las X, les pedirá las X y las Y, ¿cierto? O dependiendo si el algoritmo necesita un factor adicional de hiperparámetro, le va a pedir aquí dentro del paréntesis ese factor adicional. Solamente hay que leerlo, ¿cierto? Entenderlo y ingresarlo. Y él entrena solito, solito, no tienen que hacerle nada y le saca el resultado. Listo, la siguiente clase lo vamos a hacer desde cero. Voy a sentarme. Ese día abrimos un cuadernillo desde cero y lo vamos haciendo para que ustedes lo vayan siguiendo. Ese día no hago presentación, sino lo vamos haciendo solo en código para que, digamos, lo podamos entender de manera más específica, ¿vale? Listo, Juan Miguel, cuéntame. Sí, profe, gracias. Ujú. Es para preguntarle también sobre lo que su merced estaba mostrando, la estructura con la que se debe presentar. Habla de un objeto de estudio Sí, y habla de un objetivo. El sí, objeto de estudio tiene que ver entonces, digamos, con el análisis de lo que su merced dice que es el contexto del cáncer ajá. y sus elementos. Y el objetivo es definir, por ejemplo, el K óptimo, es decir, la diferencia entre el objeto de estudio y el objetivo que define los objetivos del estudio, el caso es determinar el K óptimo para este análisis que estamos haciendo en un contexto de no supervisado.
Sí, lo que pasa es que, mira, el objeto de estudio me trae la información contextualizada y de manera automática me permite a mí hacerme un esbozo de, oiga, en función de esto puedo usar K-means y puedo usar KNN. Pero el objetivo es, habiendo seleccionado K-means y KNN, entonces el objetivo es determinar cuál de los dos, ¿cierto? Algoritmos es mejor y cuál es el mejor K en Ok. función del contexto. ¿Qué es ¿Sí lo lo que ves? más o menos le estaba comentando que entendí, ¿no? O Sí, sea, sí, así es. que ya nos dio, digamos, como nos dio una ayudita diciéndonos cuál podría ser, ¿cierto? Pero cómo Ujú. vamos a llegar a ese es lo que va a ser la cuestión que cada uno trabaje, ¿sí? Correcto, eso es lo que buscaríamos, que ustedes Y al puedan llegar a ese eliminar, valor de 5. La mayoría o la persona incluso que montó este caso de estudio indica que debería darle 2. Para mí, por experiencia, debería darle 5. ya, ok, Pero quien vale. montó el caso, o sea, quien montó el caso, ¿Sí? lo montó Lo para que les diera construyó 2. para eso, ya. Y entonces ahí también los se dice que hay que eliminar, digamos, los ID, lo que sea como Sí, etiquetas. el ID y el clase. Si no lo o- eliminan de una vez, no sacan más de 3, de una. Pero ¿Listo? Para que lo luego tengan en cuenta. hay que limpiarlas, digamos, escogiendo los que tengan correlación, o sea, están muy correlacionados, de acuerdo a la primera parte que uno haga en el análisis del objeto de estudio, dice qué variable elimina, ¿cierto? Digamos, si hay dos variables que están correlacionadas, debo quitar una Ajá, al modelo. sí, Y esa que quito, yo elijo cuál quitar, ¿cierto? Es decir, digo, voy a sí, quitar esta. sí. Y de acuerdo a esa parte, el primer objeto, el objeto de estudio, digamos, justifico por qué quité una y no la otra. Sí, correcto. Pero entonces deben haber hecho el análisis previo. Por favor, nunca vayan a eliminar una variable si está por debajo de 0,9 la correlación. ¿Listo? Tiene que estar por encima de 0,9. Ok, bueno, ¿Vale? gracias. Como para estar seguros. ¿Vale, Juan? Sí, ¿Algo señor. adicional? No, Vale. Muchísimas gracias, muchachos. ¿Vale? Entonces nos estamos viendo posteriormente. Que tengan una buena noche. Profe, Estamos pregunta. por terminar nuestra No sesión. ha calificado, creo que una actividad y pues Sí, pedirle sí, también señor, que ya en les expliqué estas. ahorita al inicio por qué Vale. fue. ¿Vale? Y no nos va a tirar tan duro en esta, entonces, porfa. No, no se preocupe. Es No, una usted. cuestión de que hubo que dedicar un tiempo prioritario para terminar un documento dentro de la especialización y pues ya mañana me pondría al día. Mañana les queda todo eso calificado. ¿Listo? No, hablo que en esta que vamos a entregar esta semana no nos tire tan duro, porfa, que no está tan fácil. Bueno, ahí lo miramos. No se preocupen que la rúbrica es la rúbrica. ¿Mm? Lo Bueno, importante es que gracias. les funcione. Eso les va a funcionar. O sea, ya se llevan ustedes casi que la solución. Ahora háganlo funcionar. ¿Listo? Bueno, muchas gracias a todos. Que estén muy Hasta bien. luego, feliz noche, gracias. Bueno, hasta luego.